Muy bien. Hasta este momento hemos desarrollado dos temas específicos. El primero de ellos es la sexualidad y el segundo es ser sujeto sexual. Ahora vamos a hablar del placer. Cuando estábamos terminando la conversación en términos del ser sujeto sexual, les estaba yo recordando el lugar de lo femenino y cómo hay unos reclamos en términos de lo erótico. Entonces, en este momento que vamos a hablar de placer, quisiera que me respondieras, antes de iniciar, 4 preguntas. ¿Qué entiendes por placer? ¿Qué te hace sentir placer? ¿Consideras que el placer es bueno o es malo? Susténtame esa respuesta, por favor. ¿Y crees que el placer está relacionado con aspectos culturales? Después de haber desarrollado estas preguntas, podemos seguir con la conversación y entonces ahora vamos a decir, ¿qué es el placer? Digamos que el placer se puede de una manera u otra conseguir de muchas formas. Por ejemplo, a través del descanso, a través de comerte un plato rico cuando tú tienes hambre, cuando haces una caminata, eso es totalmente placentero, cuando ves un bello paisaje, cuando escuchas una buena canción. Digamos que el placer está de una u otra manera determinado o está relacionado con la satisfacción de algunas necesidades básicas que tienen que ver con necesidades físicas, pero también pueden ser necesidades en términos de la salud mental. O sea, cuando yo digo escuchar música, ver un lindo paisaje, salir a caminar, eso que te empieza a generar también asuntos de placer. Pero digamos que a lo que nosotros nos vamos a referir no es al placer en general, sino al placer sexual. Muy bien, el placer sexual, para que nosotros podamos entenderlo un poco, aparece ante la excitación sexual. Y eso es la respuesta de nuestro cuerpo hacia una estimulación. ¿Listo? Ese estímulo puede estar presente en el mundo físico o puede estar en nuestra imaginación. En ese orden de ideas, cuando hablamos del placer sexual, tenemos que entender que este se mueve en 2 elementos importantes, y es la construcción social que se ha hecho en relación a lo bello y lo que nosotros de una u otra forma también determinamos que es bello para nosotros. Es muy normal, es muy común, tanto en hombres como para mujeres, encontrar en publicidades mujeres esbeltas, altas, con cabellos largos, rubias, bueno, y lo mismo en hombres muy varoniles, fuertes, con pectorales grandes, con unos abdominales supremamente formados, ¿sí? Eso es, digamos, estimulaciones en el mundo físico. Pero resulta que nosotros también tenemos un mundo que es el mundo de la imaginación. Y en ese mundo de la imaginación también existen ciertos estímulos que de una u otra manera están relacionados con esa excitación sexual. Entonces aquí pasa una cosa muy importante y una cosa muy interesante, y es tú puedes ver un hombre muy bello, ¿cierto? Y te puede parecer muy bello, o una mujer muy bella, pero cuando se trata de generar procesos de estimulación y de excitación sexual, te pueden gustar otro tipo de personas que no responden a esos estándares de belleza. Entonces el placer sexual, más que hablarlo desde los elementos propios de las pulsiones, que de una u otra forma la psicología a través de Freud nos ha podido mostrar, quisiera en este momento es que habláramos del placer sexual como ese ejercicio tanto interno, pero también externo. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos llama la atención ese tipo de hombres o ese tipo de mujeres? ¿Qué es lo que se sucede a nivel biológico que de una u otra manera me está a mí llevando a tener un estímulo o una excitación sexual en relación a esa persona en particular o a un tipo de personas en particular, ¿sí? Allí es cuando tenemos que empezar a entender un poco cómo se mueve de una u otra manera el tema del estímulo, no solamente en esos elementos que tienen que ver con la construcción social, sino los elementos que están transversalizados por la biología.
En ese orden de ideas, ¿cuáles son los olores que me gustan? ¿Sí? ¿Cuál es la información genética que yo leo en el otro, que me lleva a pensar en una posible reproducción con ese sujeto o con ella para poder hacer un proceso de procreación? ¿Qué es lo que yo leo genéticamente y qué es lo que yo huelo genéticamente? ¿Qué es lo que me gusta del otro o qué es lo que me gusta de esa otra? En ese orden de ideas, la biología no solamente se convierte también en un estímulo, en un elemento que nos estimula importante, sino que también empieza a configurar parte de nuestro comportamiento. Me voy a tratar de hacer entender en esta idea. Cuando nosotros pensamos en nuestra vida sexual y en nuestra vida erótica y tratamos de empezar a recordar cuáles son esos momentos eróticos o cuáles son esos momentos de placer sexual más alto que tengo, ¿sí? Muy probablemente cuando las mujeres se ponen a mirar todo su proceso de su ciclo de la menstruación, se puede dar cuenta que tiene mayor líbido en los momentos en que está ovulando. ¿Por qué? Porque la biología lo que te hace es que generes un proceso de estimulación para atraer a otro y para que te sientas muchísimo más atractivo. ¿Sí? Ahí es donde la biología de una u otra manera empieza a transversalizar el mundo del placer sexual. Entonces no es gratuito que una mujer pueda decir, pero justo ese día y ese día quedé embarazada. Porque es que justo ese día era que tu cuerpo de una u otra manera estaba haciendo todo el proceso de estimulación. ¿Para qué? Para poder procrear. Y obviamente eso tiene que estar transversalizado por la excitación sexual. Muchos hombres también les puede pasar como que conocen a alguien en, no sé, puede ser en una rumba, en un espacio de una fiesta, o ven a alguien en una biblioteca y simplemente la ven y como que como lo que nosotros llamamos amor a primera vista, pero eso no es amor a primera vista, es una conexión biológica, ¿sí? Entonces, cuando entendemos el placer sexual, tenemos que empezar a transversalizarlo. Sí, existen unos elementos culturales que nos empiezan a decir qué es lo armónico, qué es lo bello, qué es lo feo, pero la biología transversaliza ese elemento, o sea, nos está diciendo, nos está configurando una nueva manera de entender el placer sexual. Miren, cuando nosotros comenzamos un proceso de una relación erótica con alguien o una relación amorosa con alguien, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que en esos primeros meses el nivel de placer sexual es muchísimo más alto. O sea, no solamente es el encuentro sexual, sino el placer sexual que el otro me genera. Recordemos el placer, la primera definición que yo les daba de placer, en donde trataba de hacerles entender o trataba de acercarlos a que el placer habla de poder de una u otra manera satisfacer algunas necesidades que tienen que ver con la biología. Entonces, por eso es que el placer sexual está de una u otra forma delimitado también por la biología. No lo podemos sacar tan fácilmente de ese escenario, ¿sí? Entonces aquí pasan cosas que tenemos que empezar a leer en nuestros cuerpos, en nuestros comportamientos, es por qué mi libido se hace muchísimo más alta en ciertos momentos, por qué atraigo muchísimos más hombres en ciertos momentos del día, puede ser más en ciertos momentos en los que me siento con más energía, qué es lo que está pasando en mi cuerpo, ¿sí? Y por qué yo llamo a ese proceso de estimulación para poder generar placer sexual. El placer sexual que yo empiezo a converger en conocerme a mí misma, pero también conocer al otro, me permite saber qué es lo que me gusta, pero también qué le gusta a mi pareja, qué le gusta a ese otro, qué le gusta a esa otra. Pero también le permite a usted darse cuenta cuáles son los límites que el otro o la otra está dispuesto a soportar y cuáles son los límites que tú estás dispuesto a soportar en el tema del placer sexual, ¿sí? Es como, si estamos configurando el placer, tenemos que darnos cuenta que cuando yo llego a unos límites es porque de una u otra manera eso ya no me genera placer. Ahí ya hay un asunto de displacer. Y conocer también los límites del otro, hasta donde al otro la actividad sexual que estoy compartiendo o ese escenario sexual ya no me está generando placer o no le está generando placer al otro. Aquí es importante que tú empieces a responder ciertas preguntas y es ¿qué te gusta? ¿Qué te genera placer sexual? ¿Cómo sabes que te genera placer sexual? Cuando tú sabes qué te genera placer sexual, puedes saber qué puedes realizar
dentro de la vida sexual, en la práctica del sexo, qué puedes realizar y qué no, pero eso solamente lo vas a saber cuando puedes generar ese tipo de prácticas. Cuando voy a hacer un ejercicio con cada uno de ustedes lo va a hacer de manera individual. Si yo les pregunto, si estuviéramos en un escenario de una clase, y les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es el jugo que más les gusta? Si lo piensan, ustedes pueden decir, bueno, a mí el jugo que más me gusta es el de mora. Pero el jugo de mora en agua o en leche, en agua. Ok, porque sabes que es el jugo que más te gusta. ¿Tú por qué tienes ese conocimiento? Si lo piensas, es porque has probado más jugos. ¿Sí? Porque has probado el de maracuyá, el de fresa, el de uva, el de mango, pero el que más te gusta, o por lo menos en mi caso, es el de mora en agua. Exactamente pasa lo mismo en la sexualidad. ¿Qué te genera placer? ¿Cómo sabes que eso es lo que te genera placer? De la única manera es ir a esos escenarios de conocimiento y de exploración. Uno de esos escenarios, ¿cuál es? La masturbación, ¿sí? Aquí hay unos mitos muy fuertes en relación al placer sexual y en relación a la masturbación en dos mundos específicos, en el mundo femenino y en el mundo de los adultos mayores. La gente cree que las mujeres no nos masturbamos y eso es un error, eso es una falacia. Las mujeres sí se masturban, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que eso socialmente no está tan aceptado. El hombre comienza un proceso de exploración de su cuerpo desde muy temprana edad. Y todos dirán, no, lo que pasa es que volvemos a los mitos, cuando hablábamos de qué tan sexuados estamos, decimos, no es que los hombres son más sexuales que las mujeres, no, es que no es gratuito que el hombre pueda tener una manipulación de su órgano sexual muchísimo más, digamos, que está expuesto, ¿cierto? Entonces hay un tocamiento, está muchísimo más presente. Por el contrario, nosotras las mujeres no. ¿Cuál es el órgano? El único órgano del cuerpo que está hecho para generar placer. El único órgano del cuerpo que está hecho para generar placer es el clítoris. Ni siquiera los hombres pueden decir que el pene les genera placer o que está hecho solamente para generar placer, no, porque ahí hay otros asuntos relacionados con la eyaculación y están asuntos relacionados con poder orinar y todo este tema. Pero por el contrario, el clítoris es el único órgano de todo el cuerpo que está hecho exclusivamente para generar placer. Pero muchas mujeres ni siquiera saben dónde queda su clítoris. ¿Por qué? Porque no se conoce. Y uno, cómo llega a ese proceso de conocimiento, es a través de la masturbación. La masturbación permite generar esos elementos de placer sexual y permite conocerte, ¿cierto? Por eso los hombres pueden pensar y puede configurarse la idea de que los hombres disfrutan muchísimo más la sexualidad. No, lo que pasa es que los hombres conocen muchísimo más su cuerpo, saben que les gusta. Por el contrario, en el caso de las mujeres, que eso es un asunto que se está desmitificando, pero todavía se mantiene en un asunto de puritanismo, de ocultamiento, de que eso no se toca, de que eso no se mira, y en ese orden de ideas, pues eso nos deja en un margen de frigidez en algunos elementos de la sexualidad, pero vuelvo y les digo, esos son mitos. Otra cosa que se considera es que los adultos mayores no tienen deseo sexual y por ello no se masturban. Eso es totalmente falso. Inclusive muchísimas mujeres y muchísimos hombres, después de haber tenido pareja y de estar solos y empiezan ese proceso de conocerse, de explorarse, pasa una cosa supremamente interesante, es que mujeres que nunca tuvieron orgasmos en su vida y después de los 40, de los 50 años, que ya no tienen esposo, tienen orgasmos, pero tienen orgasmo porque de una u otra forma se dieron a la tarea de hacer ese proceso de exploración, pero ante todo porque no abandonaron el lugar del placer sexual en sus vidas. El placer sexual también, ¿qué me permite? Me permite abrir el panorama en relación a los juegos eróticos. Los juegos eróticos, digamos que están delimitados, ¿por qué? Por aspectos que son culturales, o sea, la cultura te dice eróticamente que está permitido y que no. Pero es importante que tengan en cuenta una cosa que es un detalle muy necesario. Lo que está permitido acá en este país, muy probablemente no está permitido en otros.
Y lo que no se permite en otros es permitido en este país. Estoy hablando del sexo, estoy hablando de todo lo que tiene que ver con juegos, por ejemplo, eróticos. Hay lugares en el mundo donde el sexo oral es pecado. Hay lugares en el mundo en los cuales si una mujer le practica sexo oral a su esposo, la pueden meter a la cárcel o al contrario, ¿sí? Entonces, algunas prácticas sexuales que están limitadas en algunos contextos, en otros es totalmente permitidos. En ese orden de ideas, cuando hablo de los juegos eróticos dentro del tema del placer sexual, es importante empezar a entender, bueno, qué es lo que quiero jugar, cómo lo pienso hacer, pero también cuáles son los límites del juego. Todos los juegos tienen un límite y los juegos eróticos no son la excepción. Un juego erótico tiene que tener límites y el límite está cuando el otro o a la otra o cuando para mí deja de ser realmente placentero. O sea, deja de configurarse como ese comportamiento que es placentero en el que yo estoy experimentando mi sexualidad. En ese orden de ideas, cuando hablo de los juegos eróticos, es importante empezar a romper paradigmas. Y para ello tiene que haber una muy buena comunicación con la pareja, o con ese otro, con ese otra, o un muy buen conocimiento de mí mismo, porque si no lo hago, ese juego erótico se puede convertir en un escenario poco agradable para el contexto de la sexualidad. Entonces, dentro de los juegos eróticos, entonces vamos a ponernos un ejemplo. Ha generado un poco de ruido en el país, en el contexto a nivel nacional, que tiene que ver, por ejemplo, con las prácticas de las parejas swinger. Una pareja swinger es una pareja que comparte su vida sexual, ¿sí? Que comparte su sexualidad con otra pareja. Eso tiene que ser una pareja que tenga un altísimo nivel de confianza, pero también que tengan un altísimo nivel de riesgo y que se la puedan jugar. Porque si esa práctica erótica lo que hace es generar daño dentro de la pareja, sí, yo soy una mujer celosa o si mi esposo es un hombre celoso, si es un hombre posesivo, este tipo de prácticas no me sirve. Ese tipo de juegos no me sirve. Entonces aquí es donde ustedes tienen que empezar a conocerse y a saber hasta dónde están dispuestos a llegar en el tema del placer, ¿sí? En el sexo es tal vez el escenario en donde hay muchísimas cosas que están permitidas. Es el escenario por antonomasia en el cual tú te puedes encontrar con otro cuerpo, con otros cuerpos, pero cuando esa práctica, cuando ese placer va en contra o va en un proceso, digámoslo así, de ir menoscabando en mi integridad, ahí es cuando yo tengo que saber poner límites. Otro elemento que está relacionado con el placer y con la sexualidad es la reproducción. De una u otra forma nosotros buscamos el placer sexual o buscamos el encuentro sexual con el otro, digamos que para ese proceso de reproducción. Obvio no se dan todos los casos, digamos que no todas las personas buscamos la reproducción, no hay mujeres que ya han tomado decisiones de no ser mamás o hay mujeres que toman la decisión de ser mamás una vez o dos veces y ya no más. Pero eso no significa que no van a volver a tener sexo. Entonces, si nosotros estamos diciendo que el placer sexual está determinado por asuntos biológicos, como en el caso de las mujeres los estrógenos y en el caso de los hombres la testosterona, ese placer, esos procesos de excitación tienen que conllevar al proceso de reproducción. Y ese proceso de reproducción, que vuelvo y lo repito, no es el fin último, porque recordemos que nosotros somos de los pocos seres en el planeta que sentimos placer sexual. Ese proceso de reproducción permite que de una u otra manera esa información genética que yo tenga pase a otra generación. Y por eso es que esa pulsión y por eso es que esa excitación sexual es supremamente importante y por eso el mundo del placer sexual es vital para nosotros como seres humanos. Pero digamos que pasa una cosa con el placer sexual y eso tiene que ver mucho con un asunto del cerebro y hay cosas que a mí me pueden generar placer sexual, pero con el tiempo eso empieza a disminuir. ¿Eso qué significa?
que nosotros tenemos en términos del placer sexual y en términos de la excitación, lo que antes me llamaba la atención, lo que antes me excitaba, lo que antes me erotizaba, pasa el tiempo y lo que pasa es que eso empieza a disminuir. Pero eso es un asunto biológico. Es por ello que en términos de placer sexual nosotros tenemos que estar innovando, tenemos que estar buscando y tenemos que estar revisando cómo vamos configurando nuevos elementos que me generen placer sexual, que me permitan a mí como persona ir encontrando otras formas de generar placer. Terminando ya de hablar del placer, entonces es importante dar cuenta de que esto nos da pie para seguir con la siguiente unidad, que es donde vamos a hablar de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Muy bien, ahora pues vamos a dar por terminado este primer módulo y para ello realizaremos un pequeño repaso. Cuando hablamos de la sexualidad, tenemos entonces que tener en cuenta que en ella convergen 5 elementos que son sumamente importantes: el género, la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual y el sexo. Eso, de una u otra manera, lo que nos están diciendo es que existen elementos que son tanto sociales como biológicos que determinan de una u otra manera la forma en que tú vives la sexualidad. Ello que nos está diciendo que estos elementos de la sexualidad hace que nosotros seamos sujetos sexuados, o sea, sujetos transversalizados por elementos biológicos y culturales, o sea, bioculturales, cuando hablamos de sexualidad. En ese orden de ideas, cuando nosotros hablamos de ser sujetos sexuados, estamos hablando de la manera en que vivimos, sentimos y expresamos nuestra sexualidad. Es allí donde aparece de manera significativa el placer. Recuerda, una cosa muy importante: lo que es permitido aquí en términos de sexualidad puede ser prohibido en otras partes del mundo. Finalmente, estos elementos nos permiten entender la manera en que la sexualidad es vivida por cada uno de nosotros, es expresada y a su vez es considerada dependiendo de cada elemento cultural importante o no.